el caso del ex presidente Martín Vizcarra, sentenciado a 14 años de prisión por pedir coimas de hasta 2.3 millones de soles por las obras Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua cuando él era gobernador regional. Bueno, el proceso ayer fue bastante largo, duró unas 4 horas más o menos, y finalmente el expresidente fue sentenciado a prisión. Ahora ya está internado en el penal de Barbadillo junto con otros expresidentes, 2 de ellos sentenciados también por corrupción, y está Pedro Castillo también, que hoy seguramente se le da una sentencia en su contra por el fallido golpe de Estado que dio aquel 7 de diciembre del 2022. Tenemos una entrevista con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, para hablar del tema. No sé si producción me confirma si ya está conectado. Bien, tenemos al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, para hablar del tema de Martín Vizcarra. Doctor Chávarri, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, buenos días. Doctor, bueno, ayer finalmente, tras un largo proceso, el expresidente Martín Vizcarra ha sido condenado a prisión, 14 años de cárcel. Se esperaba esta sentencia, la Fiscalía pedía 15. La pregunta es, doctor, si el caso es cuando él era presidente regional de Moquegua, han pasado tantos años, ¿por qué recién cree que se le condena a Martín Vizcarra? ¿O debió estar ya hace tiempo preso? Definitivamente él hace años ha debido estar preso, ¿no? Los fundamentos en los que se basa la acusación y ahora la condena tienen pues asidero legal, pero ya se conocían desde el tiempo que yo estuve de fiscal de la Nación, el año 2018. Lo que no me explico es por qué razón ya casi más de van a ser 7 años y recién se le aplica. Quiero pensar que nada malo ha ocurrido en el camino, pero la demora sí me ha extrañado mucho, pero al final de cuentas pues se cumple con el viejo adagio, ¿no? De la justicia tarda, pero ha llegado, ¿no? Ha llegado y este sujeto, que era un peligro para la democracia, pues ya está guardando prisión, como bien se lo tiene bien merecido. Claro, ahora, tal como se esperaba, doctor, Martín Vizcarra, aprovechando que aún tenía en sus manos su celular durante la audiencia y el escuchar que ya le dictaban 14 años de prisión, él a través de sus redes sociales señalaba: me han sentenciado por enfrentar el pacto mafioso. ¿De qué pacto mafioso cree que está hablando Martín Vizcarra? Este sujeto pues ya prácticamente a los psicólogos ya lo están empleando, lo están utilizando como un ejemplo de lo que significa la mitomanía, ¿no? Un tipo que ya conoce que realmente ha cometido errores, ha cometido delitos, lo peor de todo el caso, pero que sin embargo siempre se mantiene en su posición. Creo que ya está cumpliendo su pena, claro, está en apelación, está sujeto a una revisión, pero lo que sí debemos anotar es que Martín Vizcarra pues ha recibido un tratamiento diferenciado con relación a otros detenidos, ¿no? Por citar un ejemplo, a la señora Fujimori, en que 3 oportunidades fue presa e internada en los penales, le pusieron su chaleco, la llevaban esposadas a las audiencias, pero sin embargo él ha ido bien vestido, con su corbata roja, se ha despedido al final de la condena, despidiéndose por sus adherentes que estaban ahí en la audiencia, y sobre todo pues es un tipo que está tomando las cosas como deportivamente, ¿no? Claro, dentro de él habrá pues, preocupación, pero es un tipo que con un desenvolvimiento actoril pues viene falseando la verdad, no solamente con palabras, sino también con actos. Claro, doctor, ¿y por qué este trato diferente, cree usted? Diferente porque por lo mismo que se han demorado para dictarle esta sentencia, que entiendo yo que ha sido más que todo por la demora en el Ministerio Público y no por el Poder Judicial, porque el Poder Judicial ha cumplido dentro de
digamos, un término adecuado, ¿no? En juzgarlo y aplicarle esta pena, ¿no? Entonces, eso es lo que te dije inicialmente, me preocupa porque han sido muy benevolentes con este sujeto que se ha atrevido pues a continuar con su campaña política en base a hechos falsos, a sorprender al público, a la gente y sobre todo a los muchachos, a los que recién van a votar. Claro. Y bueno, estamos en ese marco, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Tratando que la revisión, que la apelación sea pues favorable a lo que se ha resuelto por el colegiado. Ahora, doctor, llama mucho la atención que Vizcarra, ha sido sentenciado por una mala gestión durante su presencia como gobernador regional. También sí viene siendo investigado por algunas acciones como ministro de Transportes. También es investigado por su gestión como presidente. ¿Qué análisis se puede hacer de esto, digamos, en todas las funciones públicas que ha ocupado? Es blanco de investigaciones. En la primera parte de tu pregunta, olvidé decirte que el personaje Vizcarra está siendo condenado por delitos que cometió cuando fue presidente o ahora gobernador regional de Moquegua. Pero yo creo que por cuestiones de seguridad que lo van a internar en el penal de Barbadillo, donde guardan reclusión los expresidentes, y no se le encarcela en un lugar común, en vista de, bueno, su vida correría peligro. O bien también pensemos, ¿no?, que él podría contaminar a los otros presos, porque es un hombre que acostumbrado a adiestrar a las personas, a manipular y convencer de que es una persona inocente. Bueno, tu pregunta iba dirigida a eso, creo, ¿no?, en primer lugar. Sí, bueno, también, mi pregunta iba a que en todas las funciones públicas que ha venido ocupando Vizcarra, siendo presidente regional, ministro y presidente, en todas tiene investigaciones, ya en uno ha sido sentenciado. ¿Esto qué nos puede decir de la personalidad o de digamos, profesionalismo que puede haber tenido Vizcarra en estos cargos? Vizcarra, pues, haciendo un paralelo, ¿no?, una especie de definición, es lo contrario a lo que significó la obra del rey Midas, ¿no? Todo lo que tocaba era oro. Pero Vizcarra, pues, todo lo que toca es corrupción, es mal manejo, es irregularidad, él es perjuicio a los demás y es el llenarse los bolsillos a cambio de conseguir, pues, sus propósitos. Martín Vizcarra, recuerden ustedes que yo abrí la caja de Pandora cuando tenía 47 denuncias en Moquegua, denuncias penales que en el camino seguramente se han ido diluyendo, porque él tiene operadores todavía, tiene operadores tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, pero por suerte también hay pocos elementos buenos como los que ha ocurrido el día de ayer, cuando un colegiado ha hecho un poco refrescar nuestra memoria, ¿no?, dando detalles de todos las testimonios que se han realizado, se han corroborado actos, se han referenciado las llamadas telefónicas, la utilización de la geolocalización ha permitido, pues, establecer que se ha comunicado, pues, con los directivos de los empresarios de IRSA y de Obrainsa, y también, pues, la versión de su gente que trabajó con él. Él es irónicamente y también con su característica mitomanía, pues ha dicho que esta es una persecución política, pero sin embargo las principales testimoniales han sido, pues, de su círculo más allegado, como fue el ministro Hernández, un ministro que tenía mucha confianza con él y que fue el encargado, pues, de recepcionar el dinero en bolsas, en sobres manila, tal en la circunstancia que ha detallado muy objetivamente el colegiado, ¿no?, el día de ayer, que, como te decía, nos ha refrescado la memoria, así también la forma como se recabó el dinero del banco, ¿no?, por intermedio de las personas que trabajaban en estas empresas particulares, empresas conductoras, y la forma como cómo recibieron el dinero y cómo se entregó en el propio domicilio del señor Hernández el dinero en sus manos a Martín Vizcarra. Él, pues, está acostumbrado siempre a criticar, inclusive a sus círculos más cercanos, quienes han sido los que han definido lo que significó
la actuación de este mal presidente, creo yo. Y tantos años que he tenido una administración de justicia, nunca he visto un hombre tan falso, tan mentiroso, tan negativo, y lo peor que ha sido presidente de la República. Claro, doctor, sin duda usted fue bastante criticado por Vizcarra, ¿no? Recordemos aquellos años en los que se le daba portadas a Vizcarra en algunos medios de comunicación en el que se dirigía hacia usted, hacia digamos, a este sector del Ministerio Público. Por ejemplo, estamos viendo aquí en una portada de un diario local, Vizcarra demanda al Congreso para remover la CNM, ¿no? Esa es una de ellas. Vamos a ver otra. Hay, a ver, una siguiente que dice: Vizcarra, destituyan a los miembros del CNM, ¿no? Después, Vizcarra hace cuestión de confianza por elección en el Tribunal Constitucional. Digamos que Vizcarra tenía ya un modus operandi sobre esto, ¿no? Mostró una clara, por ejemplo, vemos esto, ¿no? Le hace frente a Chávarri, es un diario también local. ¿Esto qué le generaba cuando se daban estas portadas en las que Vizcarra de alguna manera despotricaba contra usted? Bueno, este mal elemento al cual ya he definido, pues no hubiera podido lograr lo que mantenerse en el cargo, haber cerrado el Congreso, haberme prácticamente destituido a mí, haber creado una Junta Nacional de Justicia que les permitió destituir a jueces y fiscales supremos que no eran afines a él, y creó la leyenda, pues, de los cuellos blancos, que si realmente ha existido, pues fue un sector del Callao en donde pues nada teníamos que hacer, ¿no? Nada teníamos que ver, por lo menos yo no tenía que ver nada, nunca tuve ningún pacto, ningún pedido, tampoco ninguna recepción de algún pedido de parte de alguien, pero lo único que hizo él pues es aprovechar esta coyuntura para desmoronar al Consejo Nacional de la Magistratura de ese entonces, inclusive a los accesitarios, ¿no? Porque al final de cuentas, en caso de irregularidades, pues los reemplazos pues son de los accesitarios, ¿no? Esa es la finalidad que tienen estos cargos. Pero el asunto es pues que Martín Vizcarra pues es un tipo negativo, como lo he dicho, y prácticamente él es el quien ha manejado y sigue utilizando una organización criminal que destrozó el aparato de justicia y todas las áreas de la administración de justicia, que hoy en día, por ejemplo, vemos los resultados, ¿no? Donde todas las entidades, llámese Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, hacen lo que se les viene en gana, no respetan las decisiones que se toman por los órganos competentes. Y ahora hemos encargado y recargado mayormente el trabajo al Tribunal Constitucional para que defina realmente cuál es la función de cada uno de ellos. Hemos visto inhabilitaciones del Congreso que han sido desechadas por el Poder Judicial, restableciendo al funcionario público, como fue el caso de Zoraida Ábalos, por ejemplo. Hemos visto a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que suspende a Bela Barba en sus funciones por las irregularidades que viene y sigue cometiendo, pero sin embargo una decisión del Poder Judicial lo restituye en el cargo. Claro. Esto pues ya es tiempo que se aclare, que el TC, el Tribunal Constitucional, ya ponga orden, porque la verdad que los propios abogados, los propios fiscales con los cuales me comunico me dicen que es insostenible la situación de la institución, porque no se sabe ya quién manda, quién gobierna, porque recordemos que un fiscal de primer nivel insulta, habla mal del fiscal de la nación y no sucede absolutamente nada. Claro. Doctor, si bien el día de ayer Vizcarra ha sido sentenciado a 14 años de prisión, hay muchos que se preguntan, ¿no? ¿Vizcarra actuó solo? Digamos, por este tipo estos casos, ¿debería haber otros también que puedan ser sentenciados, que deberían ser sentenciados también a prisión? No olvidemos que para este caso también han servido mucho las colaboraciones eficaces, ¿no? Hay gente que vinculadas a él, precisamente a gente que él trajo de Moquegua, ¿no? Como Edmer Trujillo, el otro señor Vicente Ceballos, que fue también ministro de él, y el mismo señor Hernández, entre otros, los empresarios, ¿no? Los Tejeda Moscoso,
los hermanos Tejeda Moscoso, que se han acogido a la colaboración eficaz, han sido condenados y se les ha impuesto una reparación civil. Vale decir, han sido responsables penalmente, pero por supuesto hay gente que todavía falta, ¿no? Pero sí, no hay más implicados en cuanto a detenciones, en razón de que se han sometido a la colaboración eficaz. Ahora, doctor, ¿le sorprendió a usted ayer la participación de Vizcarra en la audiencia? Había muchas personas que decían que había un riesgo de fuga. ¿Cree que Vizcarra tenía por ahí la confianza de que no iba a ser enviado a prisión ayer? Yo creo que sí sabía que, bueno, él más que nadie sabía que era responsable, ¿no? Pero él pensó que con la actuación que él tenía, esa forma de actuar, esa característica de no sometimiento a las autoridades, y pensando que él simplemente porque decía que no había participado, iba a ser pues pasible de una absolución. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Inclusive su defensa, ¿no? Su defensa, cada vez que yo escuchaba las audiencias en las que participaba Vizcarra, pues notaba pues que la defensa pues estaba equivocada, completamente errada. Había seguramente engañado o creído en su patrocinado en que iba a ser liberado, absuelto de los cargos, pero era evidente que no había por ningún lugar que él fuera pues el liberado. También te hago recordar, Carlos, que en uno de los chats, de los tantos chats que se ha presentado, pues Martín Vizcarra pedía que anulen a Chávarri, ¿no? Porque tenían que anularme a mí, de que no tenía una llegada como para que yo pudiera apoyarlo como se le vino apoyando con mi antecesor Pablo Sánchez, con sus denuncias, ¿no? Y una de ellas fue el caso Chinchero, por ejemplo, que fue archivado semanas antes que yo asumiera el cargo, fue archivado por Pablo Sánchez, sin embargo yo llegué y lo reabrí. Eso fue lo que molestó mayormente a Vizcarra y por eso el apuro de él de decir a sus allegados que había que anular a Chávarri. Y esa campaña la desató César Villanueva, que fue su primer ministro, Vicente Ceballos, que también fue ministro de Justicia, la señora Marisol Pérez Tello, que fue ministra de Justicia, que también pedía mi salida sin ningún motivo, pero bueno, el tiempo me dio la razón y gracias a Dios la ciudadanía ya se ha liberado de un mal funcionario, exfuncionario, de un sujeto que quería postular a la presidencia de la República y creo que la democracia ya no corre, por lo menos por ahora, no corre riesgo alguno. Doctor, si bien usted ha señalado que hubo una campaña que encabezó Vizcarra contra usted, han pasado tantos años y finalmente esto terminó con una sentencia. Vizcarra va a estar preso hasta el 2039. Si lo tuviera frente a frente, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Sí. Simplemente lo miraría con desprecio, ¿no? Por desprecio, porque no pienso por mí también, sino pienso por las instituciones que él ha vilipendiado, que ha maltratado, ¿no? Yo recuerdo mucho los cuadros y esa es otra investigación grave que ya se le viene, el caso del tratamiento a la pandemia, claro, donde una señora quería hablar con él, ahí en Arequipa, recuerdo, porque su esposo estaba grave con este virus que llegó a Perú. Y él en mi caso le hizo, ¿no? Pero sí, sin embargo, sí iba a comer ceviche con ese señor Salaverry, que también es otra joyita. Y bueno, y hacer su TikTok y su bicicleta y cómo comía pollo, cómo freía huevo. Es un tipo descarado, es de los peores. Yo lo catalogo ya con esto de la vacuna como un canalla, porque solamente un canalla puede actuar de esa manera, ¿no? Como hizo con todos los peruanos. A mí ya me sacó del cargo prácticamente, ya me ganó. Pero yo por la institución, ojalá que ya las cosas se restablezcan en el Ministerio Público y se actúe con la transparencia que debe tener siempre el Ministerio Público y que ya las cosas pasen como si hubiera sido una pandemia judicial, digamos, una pandemia que ya pase, porque ya es tiempo que nuestras instituciones de justicia estén trabajando normalmente. Doctor, la última, porque sé que tiene una agenda que cumplir. Hablamos del tema de Vizcarra, que fue ayer sentenciado. Hay una segunda instancia. ¿Hay alguna posibilidad de que en segunda instancia
¿esta condena de 14 años vaya por otro lado? Creo que no. Yo creo que hay un fundamento importante. Inclusive el voto de uno de los vocales no ha sido por cuestionar la no responsabilidad de Vizcarra, sino que él quería que en segunda instancia recién se le aplicara la pena efectiva y aplicarle la pena condicional. Y aplicarle la pena condicional, pues en este momento sería pues que ya Martín Vizcarra estaría fuera del país. Se han visto casos, y sobre todo él, pues que es un tipo avesado, que ya seguramente estaba pensando en que se le diera una pena condicional y que él podía ya actuar de esa manera. Yo pienso que aquí la única posibilidad es que lo mejor para el Perú sería pues que él sea, pues, se le confirme la sentencia con cargo a que ya durante los meses o un par de años ya se le condene por los otros delitos, porque tiene delitos sumamente graves, como te reitero, el caso del tratamiento de la pandemia, tiene el caso de los contratos con las empresas chinas, tiene algunos casos que ya se están abriendo en el mismo Moquegua, ¿no? Porque dejó obras inconclusas cuando él fue gobernador regional de Moquegua. Esperemos que esto ya cure también a los postulantes a la política para que no incurran en este tipo de delitos, porque la verdad ya es tiempo que el Perú también descanse de estas irregularidades de los malos funcionarios. Ojalá, doctor, ya en verdad el Perú ya merece un descanso de este tipo de acciones, ¿no? Bueno, queremos agradecer la entrevista, doctor, y bueno, estaremos atentos a ver cómo va el tema de Vizcarra y otros procesos judiciales que se vienen. Gracias por la entrevista. A ustedes, Carlos, y saludos a todos los ciudadanos. Bien, estuvo con nosotros el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, con quien hemos hablado sobre esta situación por la que atraviesa el expresidente Martín Vizcarra, condenado a 14 años de prisión.